Hola arquitectos, bienvenidos a otro podcast en Arquitectura Carrasco. El día de hoy me gustaría comenzar con otro tema muy interesante que es respecto a las iglesias. Vamos a hablar un poco sobre arquitectura de iglesias. Eh, Vamos a estar hablando sobre los orígenes, un poco de las características de estas iglesias y por último vamos a estar hablando sobre los materiales para ver cómo influye en la arquitectura. Comenzamos. Para entender el concepto de la arquitectura de las iglesias, vamos a comenzar con los principios o los orígenes de esto. Vamos a empezar por entender el concepto de las iglesias de las casas. Estos fueron los edificios más antiguos que existieron para realizar este tipo de eventos religiosos y bueno, comenzaron como una simple casa que la tomaron para una doble función que fue la iglesia. Hay varios registros que dicen que la casa estaba dividida en dos espacios y quitaron el muro del medio para poder tener una nave central o un espacio corrido y así poder llevar a cabo los eventos religiosos. Así fue como comenzó el primer edificio o de los primeros edificios de las iglesias y en cuanto a los materiales, bueno, fueron los más sencillos como tierra, escombros o madera. En diferentes partes del mundo, como en África, tienen la tradición de construir sus casas en forma circular y entonces esto llevó a que las iglesias obviamente fueron circulares en sus principios. Los sistemas constructivos fueron cambiando dependiendo a la región que se encontraban y también fueron ocupando materiales de la región. Las iglesias principalmente empezaron a tener una forma rectangular, ya que las casas estaban construidas en esta forma y como ya les mencioné antes, en África pues tomaron la forma circular. Entonces, sabiendo esto, pues ya podemos entender cómo comenzó la arquitectura de la iglesia y bueno, las necesidades de las personas en ese tiempo eran pues muy mínimas y solo se enfocaban a llevar a cabo este tipo de eventos religiosos. Y bueno, eso cambió hasta el siglo IV, que las personas empezaron a exigir nuevas necesidades en cuanto a lo que es el edificio o la arquitectura en que se llevaba a cabo este tipo de eventos. Entonces los arquitectos de ese entonces empezaron a diseñar y a construir iglesias más duraderas y más grandes. Esto llevó a un cambio radicalmente sorprendente, ya que cambiaron los materiales, ya que ahora en lugar de utilizar tierra utilizaban piedra, ya que era más duradera y las iglesias pues las empezaron a hacer más grandes. Algunos ejemplos por mencionar son la iglesia de Santa María, la iglesia San Giovanni y la iglesia Santa Constanza, que estas fueron de las primeras iglesias más grandes del siglo IV y estas iglesias fueron construidas en Roma. Si me dijeran que dividiera la arquitectura de la iglesia, yo la dividiría entre tres aspectos muy importantes. El primero sería la época o el tiempo. Eso va a influir mucho en el diseño de las iglesias. El segundo aspecto muy importante va a ser el país o la región. Eso igual influye mucho en el diseño y la construcción de iglesias. Y por último, el tercer aspecto importante es el tipo de religión, ya que va variando dependiendo a ese tipo de religión. Pues pueden cambiar diferentes acabados o el diseño o la disposición de espacios pueden ir cambiando dependiendo a este aspecto. Entonces, si ya tenemos la división la división de la arquitectura de las iglesias, podemos enfocarnos a estudiar una en específica y pues como sabemos, una de las religiones más seguidas es el cristianismo. Entonces, si nos enfocamos en este tipo de arquitectura de iglesias, vamos a encontrarnos con el otro punto que les quería contar, que es las características de una iglesia. Entonces, les voy a contar un poco cuáles son las características esenciales
de este tipo de iglesias. Bueno, para empezar, la primera característica sería la iglesia de las casas, que como vimos era solamente la nave y un altar, un espacio en donde se podía llevar a cabo este tipo de eventos. Después de esto, el otro punto o aspecto muy importante sería el atrio. El atrio es un espacio muy importante en este tipo de iglesias, ya que es el espacio que está antes de entrar a una iglesia. Continuamos con el diseño de una planta cruciforme, ya que debido a las necesidades y exigencias de este tipo de eventos, se vio la necesidad de diseñar este tipo de plantas. Forma de cruz, en los laterales las llaman ahora transepto. Y básicamente una disposición de elementos de una nave central y dos laterales. Así es como básicamente se compone una iglesia. Bueno, y como sabemos, en este tipo de religión ha cambiado el diseño de la arquitectura de las iglesias a lo largo de 2000 años, ya que como les había comentado, pues la podemos dividir en tres aspectos. Entonces podemos ver diferentes tipos de diseños a lo largo de la línea del tiempo, ya que pues la época o el tiempo es un factor muy importante a la hora de diseñar una iglesia, ya que no son las mismas necesidades de antes a las de ahora. Como les comenté en un principio, pues antes solo adaptaban casas para que funcionaran como iglesias, y ya posteriormente ya hacían edificios para ese tipo de necesidades. También este tipo de cambio a lo largo de estos años responde a las necesidades de las creencias de la gente o las tradiciones locales o regionales. El otro aspecto importante que igual les dije, que era la región. Si nos ubicamos en una región en específico, no va a ser la misma iglesia o el mismo tipo de diseño de iglesia a que si nos ubicáramos en otra parte del mundo. Esto lo podemos ver con diferentes formas a la hora de apreciar las iglesias, y también en cuanto a materiales, ya que pues las iglesias se construyeron con los materiales locales de las regiones. En algunas regiones nos podemos encontrar pues se construyeron iglesias con tierra o adobe, y en otras partes del mundo también nos podemos encontrar iglesias construidas con madera. Un ejemplo muy claro de esto es Noruega, que podemos ver que las iglesias están prácticamente un 90% construido de madera. Y bueno, y si hablamos respecto a lo que es el tiempo, nos podemos encontrar que las iglesias están totalmente ornamentadas, ya que esto representaba elegancia o grandeza. Y bueno, en la actualidad, como ya sabemos, con las tecnologías y los diferentes sistemas constructivos, así como los materiales, ha influido mucho en el diseño y construcción de nuevas iglesias, ya que ahora se construye con hormigón armado, que básicamente es concreto con acero, y podemos notar los cambios de las épocas, ya que en la actualidad las iglesias buscan más la simplicidad y la pureza, y ya no nos encontramos con estos tipos de ornamentaciones que tenían las iglesias anteriores. Entonces ahí es el punto al que yo quería llegar, que los materiales influyen, o cómo los materiales influyen en el diseño de una arquitectura de una iglesia. En conclusión de este pequeño tema introductorio a la arquitectura de las iglesias, podemos decir que los materiales, el tiempo, la región y la religión influyen mucho en el tipo de diseño y construcción de las iglesias. Ejemplo, bueno, materiales, ya vimos el cambio de adobe o tierra a piedra, madera, hasta en la actualidad a concreto. En cuanto a lo que es el tiempo, sí influyó mucho, ya que antes eran iglesias ornamentadas y ahora más simples. El tipo de religión, igual, los diferentes acabados, en unos y en otros buscan acabados más elegantes, blancos, buscan más pureza. Y en cuanto a la región, este se combina con el otro aspecto que es materiales,
podemos combinar estos dos aspectos para llevar a una conclusión de que se construyen iglesias de acuerdo al tipo de región y materiales. Un ejemplo ahora ya es el concreto armado, y antes construían con lo que se encontraba en la región. Y sí, básicamente eso es lo que les quería comentar o platicar sobre la arquitectura de las iglesias. Espero que les haya gustado mucho este tema. Esperemos platicarlo pronto de nuevo a más detalle, ya que ahora fue nada más una pequeña introducción. Y bueno, nos vemos en otro podcast.